hacemos un cambio en el cual en el derecho público aparece como sujeto interviniente en todas las relaciones el Estado, ¿no? Bueno, y para hacer un repaso, primero para introducirnos un poquito en el tema de derecho administrativo, vamos a recordar la definición de Estado que vimos en la primera clase, cuando vieron derecho constitucional, y decimos que el Estado es la confluencia o la interacción de tres elementos, que son la población, el territorio y la organización jurídica, ¿cierto? En este Estado, las relaciones entre los particulares se rigen por el derecho privado y las relaciones entre los particulares y el Estado se rigen por el derecho público. Es decir, que acá aparece un sujeto nuevo, que es el Estado por un lado y un privado o la sociedad por otro lado. Nuestro derecho positivo, es decir, el derecho que está vigente en nuestro sistema jurídico, está compuesto por el derecho público y el derecho privado. El derecho público son las normas referidas al poder público, o sea, el poder del Estado, y que puede ser interno y externo. El derecho administrativo lo ubicamos acá, dentro del derecho público interno, junto con el derecho constitucional, el derecho penal, el derecho procesal, el derecho municipal, etc., ¿no? Bien, también vimos que nuestra constitución o nuestro sistema de gobierno está formado por un gobierno central, ¿no es cierto? Y después tres órganos que son el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Es decir, que no se centra todo el poder en un solo organismo, sino que se divide la función del Estado en tres poderes. Entonces entramos ahora a ver lo que es la función administrativa. Y recordando primero que el Poder Ejecutivo es un órgano ejecutivo que tiene una función de administración. El responsable de este poder es el presidente de la nación y es el que tiene a su cargo la administración general del país, además de garantizar la seguridad interior, la salud y la educación. Por su parte, el poder legislativo desempeña sus funciones a través de un órgano legislativo y que es el Congreso de la Nación, compuesta por dos cámaras de diputados y senadores, es decir, que es bicameral y desarrolla funciones típicamente legislativas. Y por último, el Poder Judicial desempeña funciones a través de órganos jurisdiccionales y su función principal es la de administrar justicia. Pero vamos a ver ahora que estos dos poderes, tanto el Poder Legislativo como el Poder Judicial, además de desempeñar su función propiamente dicha, también desempeñan función administrativa en forma residual, es decir, en menor medida. Y esto lo vemos reflejado en el cuadro, en el cual lo blanco, la mayor porción blanca, es la función legislativa, y en azul es una pequeña porción que es una función residual que ejercen los dos poderes, el legislativo y el judicial, en forma residual y que ejercen también administración. Tratándose, por ejemplo, del Poder Legislativo, observamos que cuando las cámaras nombran y renuevan su personal, cuando otorgan una concesión para los servicios de confitería del Congreso, cuando organizan y administran, por ejemplo, la imprenta del Congreso, la biblioteca, cuando contratan con empresas la construcción o refacción de obras del Palacio Legislativo, cuando compran materiales de insumo, es decir, están realizando una función típicamente administrativa. En cuanto al Poder Judicial, al igual que el Legislativo, también realiza una enorme cantidad de funciones de tipo administrativa, como por ejemplo nombramientos, remoción de personal, suministro de bienes y útiles, construcción de obras, alquiler o compra de edificios para los juzgados, es decir, todo esto constituye ejercicio de la función administrativa. Pero el Poder Ejecutivo es obviamente el que realiza la mayor parte de la función administrativa, pero podemos observar que a diferencia de los otros dos poderes que realizan su propia función y además la administrativa, el Poder Ejecutivo solo realiza función administrativa y no le corresponde ni siquiera parte del ejercicio de las otras funciones, es decir, la función legislativa y función judicial. Por eso tenemos pintado en azul el 100% que representa la función administrativa. Entonces podemos decir que la función administrativa constituye el objeto propio del derecho administrativo, ¿sí?
Bien, ¿y qué es el derecho administrativo? Es un conjunto de normas y principios que regulan la organización y comportamiento de la administración pública, las relaciones de la administración pública con los administrados, o sea, con la sociedad, y las relaciones de los distintos órganos que componen la organización del Estado nacional o provincial, o sea, de la administración pública, con un fin fundamental de satisfacer y lograr finalidades de interés público hacia la que debe tender la administración, ¿cierto? Ese es el objetivo del derecho administrativo, satisfacer necesidades de bien público. ¿Cuál es el objeto, entonces, del derecho administrativo? La administración pública. ¿Y qué es la administración pública? Es la actividad permanente del Estado para lograr la satisfacción de necesidades de un grupo social o de la sociedad en su conjunto. El Estado tiene distintos mecanismos e instrumentos para manifestarse con la población, para comunicarse, y que son 5. Esos son el simple acto administrativo, los actos administrativos, los hechos administrativos, los reglamentos administrativos y los contratos administrativos, que es a lo que queremos llegar, ¿sí? Los dos primeros y los dos últimos son manifestaciones intelectuales de la voluntad, mientras que los hechos administrativos son manifestaciones materiales de la voluntad de la administración. ¿Qué son los simples actos administrativos? Son aquellos actos que no producen efecto jurídico alguno. Son, por ejemplo, dictámenes, informes técnicos, circulares, una felicitación, una invitación, una comunicación. Es decir, no producen efectos jurídicos, son prácticamente internas de una organización administrativa. Vamos a ver ahora el acto administrativo, que es una declaración unilateral realizada en ejercicio de la función administrativa, que produce efectos jurídicos individuales en forma inmediata. Si desglosamos los términos de esta definición, encontramos que al hablar de declaración, que puede ser de voluntad, cuando hablamos de un orden, un permiso, una autorización, una sanción, ya lo vamos a ver en detalle cada uno de estos. Un acto una declaración de conocimiento cuando se certifica un acto, un nacimiento, una partida de defunción, de opinión o juicio cuando se valora una situación como, por ejemplo, la expedición de un certificado de estudios de un alumno. Es unilateral porque depende de la voluntad de un solo sujeto y es la administración pública, porque si fuera bilateral estaríamos en presencia de un acto jurídico común. Todas estas manifestaciones de la voluntad de estos 5 son unilaterales a excepción de los contratos administrativos que son bilaterales. Ya vamos a llegar a eso. Además dice la definición, realizada en el ejercicio de la función administrativa. Esto es lo más importante, digamos. Un organismo de la administración pública emite un acto administrativo porque desarrolla función administrativa, ¿no? Ese es el fundamento. Que produce efectos jurídicos. El acto administrativo, una vez dictado por un organismo del Estado, produce efectos en forma inmediata y no es necesario la concurrencia de otro acontecimiento para que ello ocurra. Son individuales, quiere decir que están dirigidas a una sola persona en particular. Esa también es una distinción de todos estos instrumentos que son todos individuales, salvo los reglamentos, o sea, tienen efecto individual, perdón, salvo los reglamentos administrativos que están dirigidos a un grupo general de personas, ¿no? Y de forma inmediata, es decir, lo que le decía, que el efecto del acto es, produce efectos inmediatos. Los hechos administrativos dijimos que son actuaciones materiales o técnicas que producen efectos jurídicos directos e indirectos, como por ejemplo la demolición de un muro, la grúa que se lleva un vehículo mal estacionado en la vía pública, abrir una puerta para el desalojo de una vivienda, llevar detenida a una persona, el cierre de calle para un desfile militar, el desalojo de vendedores ambulantes de la vía pública, el corte de energía de una vivienda por falta de pago. Estos son ejemplos de hechos administrativos. Son actuaciones materiales de la administración que para que ello ocurran
es necesario el dictado de un acto administrativo, aunque hay casos en los cuales no es necesario el dictado del acto administrativo, pero el hecho administrativo se consuma de manera directa. Bien, me faltan los reglamentos administrativos, que son una declaración unilateral también en ejercicio de la función administrativa. Tiene más jerarquía que el acto administrativo y está dirigida no a un particular, no a una persona en particular, sino a un grupo general de personas, ¿no es cierto? Esto es lo que lo diferencia al reglamento de los actos administrativos. Y son ejemplos de reglamentos: decretos, resoluciones, ordenanzas, pliegos de licitación, la ordenanza que regula, por ejemplo, el transporte urbano o urbano interurbano de pasajeros. ¿Cuáles son los elementos de los actos administrativos? Bien, el acto administrativo debe ser autosuficiente, y para que ello ocurra, debe concurrir cada uno de estos elementos. Hay elementos esenciales y accidentales. Los elementos son el órgano competente, es decir, el órgano de la administración pública, el organismo que es el que emite el acto ejerciendo la función administrativa. La voluntad administrativa, es decir, porque ejerce función administrativa propiamente dicha. Cuando hablamos de objeto, es decir, el efecto a conseguir, se refiere a qué queremos hacer con este acto administrativo. Por ejemplo, designar a un funcionario en un cargo público, un docente en la Universidad Nacional, un acta de expropiación, por ejemplo, ¿no? El objeto tiene que ser cierto, claro, preciso, lícito, y tiene que ser posible física y jurídicamente. Y todos los demás elementos deben estar ligados al objeto. Cuando hablamos de la motivación, es el antecedente que precede al acto. ¿Por qué redactar este acto administrativo? ¿Por qué queremos designar a este funcionario en un cargo? ¿Por qué sancionar a un funcionario por incumplimiento de las normas de la administración pública? ¿O a una empresa que no cumple con el contrato de obra, por ejemplo, administrativo celebrado con una administración pública? Cuando hablamos de finalidad, alcanzar un objetivo dado, ¿así? ¿Para qué? ¿Por qué se desea obtener determinado objeto, ¿no es cierto? Es decir, para cubrir una vacante, para una empresa sancionarla para que no vuelva a cometer los mismos errores. Esa es la finalidad. El procedimiento se refiere a cómo llegamos a determinar el objeto del acto administrativo, que se expresa en un elemento material llamado expediente. Ya no existe más prácticamente el expediente en papel o el expediente físico, sino el expediente electrónico. Para sancionar a un funcionario público, por ejemplo, antes de sancionarlo hay que cumplir con un procedimiento. Para sancionar a una empresa que no cumplió con una orden de servicio de un inspector de obra, hay que cumplir con un procedimiento también. Cuando hablamos de la forma, se refiere al modo de cómo se instrumenta y se da a conocer la voluntad administrativa, ¿no es cierto? Tiene que ser escrita, oral o por signos. Cuando hablamos de signos, se refiere, por ejemplo, por señales acústicas, timbres, alarmas, señales, mensajes telegráficos, por luces de tránsito vial o ferroviario o aéreo, por medio de banderas, carteles, y también hasta con los movimientos, la mímica que hacen los agentes de policía con sus brazos o con el cuerpo y los inspectores de tránsito, ¿no? Bien. Cuando hablamos de competencia, hay tres formas de tener competencia sobre una cosa. La competencia es la aptitud legal que tiene un órgano administrativo para ejercer sus funciones que le son atribuidas por ley. Y está determinado por diversos factores como son la materia, el territorio y el grado. Cuando hablamos de la materia, significa que un ministro de salud no puede emitir un acto administrativo en materia de derecho laboral, por ejemplo. Para eso existe la ley de ministerio que le da competencia para actuar dentro de su jurisdicción de cada ministro, ¿cierto?
Únicamente los decretos de necesidad y urgencia pueden ser firmados o deben ser firmados por todos los ministros del gobierno. La competencia en el territorio es el ámbito espacial en el cual es legítimo el ejercicio de la función y puede ser nacional, provincial o municipal. Y cuando hablamos de grado, hablamos de la organización administrativa, se organiza verticalmente y termina con un órgano supremo o superior al que se subordinan los órganos de rango inferior. Por ejemplo, en la pirámide tenemos el ministro, luego el director del área y luego el jefe de departamento. No puede un órgano o funcionario inferior emitir un acto administrativo o tomar la decisión que le corresponde a un superior. Cuando hablamos de los elementos accidentales, decimos que son la condición, el modo y el término. La condición consiste en que la eficacia jurídica del acto depende de un suceso futuro e incierto, bien digo. Por ejemplo, la Municipalidad de Córdoba autoriza la instalación de una planta industrial en un predio determinado, siempre que el propietario del predio vecino, del terreno vecino, le conceda permiso para derivar por su terreno las aguas residuales si así fuera necesario. Cuando hablamos del modo, la administración puede imponer coactivamente al destinatario de un acto administrativo una carga especial que a esta circunstancia la llamamos modo o carga modal. Por ejemplo, un órgano administrativo le concede permiso, puede ser la misma municipalidad, por ejemplo de Córdoba, al propietario de un restaurante para abrir en él un establecimiento, anexarle un establecimiento de venta de bebidas, pero le impone la obligación de realizar o reparar ciertos vicios de construcción o realizar ampliaciones. Entonces esto se trata de una carga modal o modo. Y cuando hablamos del término, es decir, el término se refiere a que se extingue el término de un plazo determinado del acto administrativo, ¿no? Bien, ¿me están escuchando bien hasta acá, chicos? Sí, profe. Se escucha bien, perfecto. ¿Cuáles son los caracteres de los actos administrativos? Bueno, gozan de presunción de legitimidad, es decir, que todo acto emanado de un órgano de la administración pública no puede ser discutido en su legitimidad, salvo luego que el acto haya sido pronunciado. Y cuando el ciudadano, el privado, se ve vulnerado en sus derechos, se ve dañado sus derechos por un acto administrativo que salió de un órgano del Estado, tiene recursos para pedir la modificación o la extinción del acto, que son los recursos administrativos que ya vamos a ver enseguida. Tienen fuerza ejecutoria o ejecutiva, es decir, que la administración misma y por su propio medio hace efectivo o pone en práctica el acto administrativo y no necesita de nada más para ponerlo en práctica. Y la estabilidad se refiere a que su validez se establece en el tiempo. Bien, ahora vamos a ver cuáles son los actos administrativos, o sea, reagruparlos en todos estos que estamos viendo acá, que son los actos administrativos especiales, ¿cierto? Bueno, vamos a encontrar actos de autorización, aprobación, concesión, permiso, admisión, renuncia, registro y certificación y sanción administrativa. ¿Y qué es la autorización? Permitir el ejercicio de una actividad. Es decir, que son actuaciones administrativas por las cuales se le permite a los particulares el ejercicio de una actividad, verificando siempre que tengan legalidad esos actos, ¿no? Por ejemplo, autorización para operar una casa de cambio de moneda o venta de divisas extranjeras, abrir un comercio, autorización para la existencia de personas jurídicas, o sea, de sociedades, para construir o edificar. Cuando hablamos de aprobación, se refiere a un plano de construcción, por ejemplo, son los actos mediante los cuales una autoridad superior da su consentimiento para que un acto de una autoridad inferior, que depende del jerárquico, pueda producir efectos. Por ejemplo, la aprobación de un plano de construcción. Cuando hablamos de concesión, es que se le otorga un derecho o poder a alguien que no lo poseía. La concesión puede ser unilateral o bilateral. Es unilateral cuando se le otorga un derecho o un poder a una persona que antes no lo tenía, como por ejemplo, se le da la nacionalidad a un ciudadano extranjero, se le otorga el título honoris causa a un docente de un establecimiento público por su trayectoria y
y antecedentes, o puede ser bilateral cuando se realiza un contrato administrativo para la prestación de un servicio público o la construcción de una obra pública que vamos a ver en la clase que viene. Cuando hablamos del permiso, ejercer un derecho prohibido por el orden jurídico, es el acto mediante el cual la administración autoriza a una persona el ejercicio de un derecho en principio prohibido por el orden jurídico. Por ejemplo, cuando el municipio autoriza a un vecino a construir a mayor altura, cuando estuviera prohibido en esa zona por el Código de Edificación, o ocupar más superficie que la autorizada, o avanzar sobre la línea de edificación. También otros ejemplos podrían ser, por ejemplo, un permiso de estacionamiento, la aportación de armas, la venta de bebidas alcohólicas, la de vendedor ambulante, la instalación de kioscos. La dispensa. La administración pública descarta aplicar una norma general. Es decir, cuando la administración, en un caso concreto, descarta la aplicación de una norma general para una determinada persona que así lo solicita, como por ejemplo el acto por medio del cual se condona o se reduce un crédito fiscal, llamémosle impuesto, el acto por medio del cual se concede una prórroga para el pago de un impuesto, que no todo lo tiene, pero el Estado se lo otorga. Cuando hablamos de admisión, incorpora a una persona a la actividad pública, la admisión de un alumno a una escuela pública, autorizando su inscripción e incorporación a una universidad, el concurso docente, el concurso de méritos para ingresar a una entidad pública. Cuando hablamos de renuncia, se extingue unilateralmente una obligación. ¿Qué quiere decir esto? Es el acto por medio del cual la administración extingue una obligación concreta en su favor, liberando a la persona obligada, es decir, que se perjudica el Estado con esa renuncia. Por ejemplo, del pago de impuestos, multas e intereses. Es decir, que se trata de una decisión que toma la administración imponiendo al administrado una obligación de no hacer, una prohibición. Cuando hablamos de orden, es una imposición a los administrados o funcionarios, es decir, es un acto de mando. La administración impone a los administrados o los funcionarios una orden de hacer o su prohibición. Por ejemplo, el acto por el cual se le ordena a los funcionarios asistir obligatoriamente a una ceremonia, o el acto por el cual se prohíbe realizar una manifestación en la vía pública. El registro es el acto por medio del cual la administración anota determinados actos o hechos cuya realización requiere hacer constar en forma auténtica, o sea, autenticarlo a ese acto, como por ejemplo un acta de nacimiento, matrimonio, de función, un contrato de obra. La certificación son aquellos actos por medio de los cuales la administración da testimonio de la veracidad de documentos o bien de la firma de los funcionarios que han participado, ¿sí? La notificación son aquellos actos por medio de los cuales se dan a conocer a los interesados los resultados de la resolución de la administración, poniendo en algunos casos o pudiendo servir como punto de partida para otros actos o bien para entablar los recursos administrativos que les decía recién. Por ejemplo, cuando a una empresa se la notifica que ha sido adjudicada para la ejecución de una obra. Ese es un acto de notificación. Las sanciones administrativas son disciplinarias. Las sanciones son una clase de acto administrativo que consiste en una sanción como consecuencia de una conducta ilícita del administrado, como por ejemplo producir o causar ruidos molestos en la vía pública, arrojar basura, animales muertos, revender boletos de espectáculos públicos, la pirotecnia, etcétera, ¿no es cierto? Son actos administrativos de conductas ilícitas. Profe, sí. A ver si entiendo. Entonces, por ejemplo, ¿usted está dando clase en la universidad porque se le dio autorización a través de un acto administrativo? Bueno, el acto administrativo sería la designación del cargo. A usted se le designa el cargo a través de un acto administrativo. Exactamente. Por eso... Luego de pasar de una serie de etapas, ¿no es cierto? O sea,
de concurso. ¿Y ahí se le da autorización o cómo? Sí, digamos, a ver, vamos para acá. Es como una admisión, es como una admisión en realidad, ¿eh? Es como una Ah, ok, admisión, ok. ¿está claro? Porque Sí, previamente hubo una serie de requisitos, hubo concursos y demás, entonces que se transformó algo que era general e impersonal en particular y personal, ¿me entiendes? sí, sí. ¿Está claro? Sí, muchas gracias. Sí, bien. Bueno, llegamos así a los contratos administrativos. Me vuelvo un poquito para que lo veamos de vuelta acá los mecanismos, los simples actos, los hechos, los reglamentos y llegamos a los contratos administrativos. ¿Sí? Bien. ¿Qué son los contratos administrativos? Ya no son declaraciones unilaterales como veíamos como el simple acto, el acto administrativo, los reglamentos. Son declaraciones bilaterales en las que intervienen dos sujetos. Por un lado el Estado y por otro lado un particular llamado contratista del Estado, cocontratante o colaborador del Estado. Como ejemplos de contratos administrativos, no solamente vamos a encontrar el contrato de obra pública, sino el contrato de servicios públicos, el de empleo público o un contrato de suministro. ¿Cuáles son el objeto de los contratos administrativos? Bueno, esto que decíamos recién, la obra, el servicio, el empleo, los sujetos ya sabemos, está regulado por el derecho público. El formalismo son contratos formales, a diferencia de los contratos en derecho privado que venían viendo hasta ahora. Y hay una desigualdad jurídica. Este es el punto esencial de los contratos administrativos, porque las partes no son iguales. La administración se encuentra en un plano de superioridad con respecto al contratista particular. ¿Por qué la administración está en un plano de superioridad? Porque es el Estado el que fija las pautas en la cual el contrato administrativo va a celebrarse. El particular no lo puede discutir, no lo puede modificar, solamente se puede adherir. Administrativo, dentro de todos sus caracteres, de lo propio del contrato del derecho privado, es un contrato de adhesión, porque solamente puedo adherirme o dejarlo. Eso hace que el Estado se encuentre en un plano de superioridad con respecto al particular. Eso genera una desigualdad jurídica, es decir, que la administración aparece investida de una posición de privilegio. ¿Por qué? Porque no hay, vuelvo a repetir, el Estado fija las pautas y existen lo que llamamos las prerrogativas de la administración. ¿Qué son las prerrogativas? Son aquellas cláusulas que el Estado incluye en los contratos, que si las incluyera en los contratos del derecho civil, derecho privado, serían ilícitas, pero que son lícitas en el derecho público, como por ejemplo, adaptar el contrato a las necesidades públicas, ejecutarlo por sí mismo o por tercero, contratando un tercero, en caso de que haya un incumplimiento o mora del contratista principal que haya celebrado un contrato de obra. Puede dejarlo sin efecto unilateralmente en caso de incumplimiento del contratista. Puede dejar sin efecto un procedimiento de selección del contratista. Tiene la facultad de aumentar o disminuir las cantidades de bienes o servicios contratados, es decir, las cantidades de ejecutar. Y tiene todo el poder del control, la inspección y la dirección. Esas son las llamadas cláusulas exorbitantes, las prerrogativas, que son inusuales en el derecho común o que son ilícitas si se las incluyera, porque rompen el principio de igualdad de los contratantes que existen en el derecho privado. Bien, en virtud de estas cláusulas, la administración pública puede ejercer sobre su contratista un control de alcance excepcional, modificar, bueno, lo mismo de Entelio, modificar unilateralmente el contrato, imponer sanciones, etc. Esto es importante que lo entiendan por qué hay una desigualdad jurídica y qué son las cláusulas exorbitantes. Vuelvo a repetir, son aquellas cláusulas que son lícitas en el derecho público, pero que son ilícitas si las usamos en los contratos del derecho privado. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones a cargo del contratante o contratista? Lo más importante es que el contrato es intuito personal, quiere decir que lo tiene que ejercer en forma particular.
no lo puede transferir, ni ceder, ni subcontratar, salvo que tenga la autorización del órgano administrativo. Para llegar a la firma del contrato administrativo, primero tenemos que elegir al contratista que va a firmar ese contrato. ¿Y cómo lo elegimos? A través de procedimientos de selección, que son la licitación pública, la licitación privada, el concurso público, el concurso privado, la contratación directa y la subasta o remate público, ¿no? Ya lo vamos a ver un poquito más adelante cuando pasemos ahora a obra pública, que son cada uno de estos sistemas de selección. Y ahora sí. Profe, Sí, perdón. profe, ¿qué diferencia hay entre que sea público y privado? Ahora lo vemos. ¿El contrato? Okay. Sí, ahora lo vas a entender. Mira. Contratos, ¿cuál es la diferencia entre un contrato en derecho privado y en derecho público? En el contrato, en el derecho privado, el contrato es el acuerdo de voluntades destinada a arreglar sus derechos y obligaciones y supone la igualdad jurídica. Quiere decir que ustedes cuando hicieron el contrato de obra, ahora en el práctico, ustedes fijaban las pautas de los artículos del contrato, pero de común acuerdo entre las partes. Eso se llama que rige la autonomía de la voluntad. Las partes se ponen de acuerdo. En cambio, en el derecho público, presupone que una de las partes que interviene es el Estado, y por lo tanto, si bien teóricamente existe una igualdad jurídica en el acuerdo de voluntades, esta es la que establece las condiciones en las que el contrato ha de celebrarse. Es decir, en el derecho público no existe la autonomía de la voluntad. Las cláusulas del contrato las fija el Estado. En cambio, en el derecho privado, las cláusulas del contrato las se fijan de común acuerdo entre las partes, ¿no? Uno puede hacer un modelo de contrato y la otra parte puede decir, no, pero mira, esto lo ponemos así. Entonces, rige la autonomía de la voluntad. Por eso en el derecho público hay una desigualdad jurídica. Los contratos los redacta la administración pública. Van a ver ustedes también que cuando compran un pliego de licitación para una obra cualquiera, el contrato, el modelo de contrato ya viene redactado. Ese va a ser el contrato que van a utilizar. No podamos modificar nada. ¿Está clara su pregunta? ¿Está respondida? Sí, profe, gracias. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora vamos a ver un cuadro donde le van a terminar de entender la diferencia entre los contratos del derecho privado y los contratos del derecho público. En los privados y en los civiles hay un interés privado, hay un interés hay un interés de una parte de ejecutar la obra, de la otra de pagar, entonces se benefician entre ambas partes. En los contratos administrativos hay un interés público, o sea, la administración, el interés que tiene es la de satisfacer una necesidad de interés público, es decir, construir obras o prestar servicios para la sociedad. En los contratos civiles hay una igualdad entre partes. En los públicos hay una desigualdad jurídica, existen cláusulas exorbitantes y prerrogativas del poder público. En el primero rige la autonomía de la voluntad, acá está acotada, condicionada, o sea, está acotada porque al final uno llega a firmar el contrato, pero el que fijó las pautas del contrato es la administración, por lo tanto, no rige la autonomía de la voluntad, está muy acotada. Los contratos civiles son informales, los públicos son formales, y tanto los contratos civiles como los administrativos, pueden ocurrir diferencias que pueden llegar a no ponerse de acuerdo en el final del contrato y que deban dirimirse esas diferencias en la justicia. Los contratos civiles se resuelven en el fuero civil y los contratos administrativos en el fuero civil o contencioso administrativo. Será civil, depende de que el contrato sea con un órgano desconcentrado, o en el contencioso administrativo si el órgano con el cual firmamos el contrato es un órgano descentralizado. Lo vamos a entender ahora, no se preocupen. Vamos a ver ahora que son órganos desconcentrados y descentralizados. Bien, llegamos así al contencioso administrativo. Siempre que existan relaciones, como le decía, entre la administración pública y el administrado, el derecho público, existen conflictos, pueden existir conflictos. Esos conflictos reciben el nombre de contencioso administrativo, y el ámbito donde se resuelven esas diferencias
son los llamados jurisdicción contencioso administrativa. ¿Está claro? En el derecho privado también existen conflictos que se resuelven en el fuero civil, ¿sí? En el derecho público, los conflictos reciben el nombre de contencioso administrativo y el ámbito donde se resuelve es la jurisdicción contencioso administrativa. Y acá llegamos a los recursos administrativos, que son aquellos instrumentos que tiene el administrado, el ciudadano, para objetar un acto administrativo que ha sido dictado por un organismo público y que el administrado ve vulnerado sus derechos o perjudicado, ¿no es cierto? Entonces, los instrumentos que tiene el ciudadano son tres. Son el recurso de reconciliación, el jerárquico y el recurso de alzada. Todo esto para resolverlo en vía administrativa, antes de llegar a la vía judicial. Es decir, que si yo no resuelvo esta diferencia con la administración a través de estos instrumentos, voy a llegar luego a la vía judicial, al contencioso administrativo. Lo van a ver más clarito en un cuadro que vamos a ver al final. ¿Qué son cada uno de estos? Bueno, el de reconciliación es un acto en el cual se interpone ante el mismo organismo que dictó el acto. Por ejemplo, se interpone ante el Ministerio de Educación por una sanción que recibimos, ante un organismo público como podría ser la Empresa Provincial de Energía, Vialidad Nacional, la Dirección de Recursos Hídricos, etcétera, ¿no? Para que el funcionario que dictó el acto administrativo, ya sea sancionándonos o multándonos por algo, le pedimos que lo revea al acto, lo modifique o lo extinga. Puede suceder que se mantenga firme o que lo resuelva. Si se mantiene firme, podemos recurrir a un recurso vertical que se llama jerárquico, que se va ante el superior del autor del acto que se estaba cuestionando, es decir, va ante el superior jerárquico, ¿no es cierto? Que puede ser un funcionario superior o al ministerio en el cual depende esa repartición. Y por último, existe un último recurso que se aplica solamente cuando hemos contratado con un organismo descentralizado, que es el recurso de alzada, ¿no? Procede solo cuando el acto administrativo que se pretende impugnar proviene de una máxima autoridad de un ente descentralizado nacional. Obviamente no vamos a entender nada si no vemos primero qué es un ente descentralizado y un ente desconcentrado, ¿no? Ustedes saben que el Estado centraliza servicios que son indivisibles, como la defensa, la seguridad interior, la justicia, y tiene servicios divisibles como son la educación y la salud. Aquí llamamos descentralización o órganos descentralizados. Son aquellos órganos que tienen cierta competencia, con poderes de iniciativa y decisión, tienen personalidad jurídica propia y patrimonio propio, y ese patrimonio no integra el presupuesto nacional, se autofinancia, por eso se llaman también entidades autárquicas. Deben ser estos organismos descentralizados, son creados por ley y no por la decisión del Poder Ejecutivo, y a nivel nacional encontramos, por ejemplo, por nombrarles algunos, el ANSES, la AFIP, la Administración Nacional de Parques, la Lotería, el Instituto Nacional de la Vivienda, la Vialidad Nacional, la Universidad Nacional de Córdoba en este caso. Los entes descentralizados en la provincia de Córdoba son la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, el Ente Regulador de Servicios Públicos de la provincia de Córdoba, la Administración Provincial de Seguridad Social, APROS, y TOCSE, Terminal de Ómnibus Córdoba, Sociedad del Estado. Por el contrario, los órganos desconcentrados son aquellos que no tienen personalidad jurídica propia. Hay una sola persona jurídica, que es el Estado Nacional, compuesta por órganos que no tienen capacidad para adquirir derechos o contraer obligaciones. Por ejemplo, los ministerios, secretarías, Instituto Nacional de Estadística y Censo, el Archivo de la Memoria, Policía Federal, Prefectura Naval. Estos ejemplos que yo les doy son enumerativos, porque hay, si ustedes entran al organigrama del Estado Nacional, van a encontrar muchísimos órganos más descentralizados y desconcentrados, ¿no?
Bueno, y llegamos a esto para que ustedes lo entiendan, cómo se utilizan los recursos administrativos. Yo les aclaro que los recursos, no es que nosotros como ingenieros vamos a redactar recursos administrativos de reconciliación o jerárquicos, pero sí tenemos que saber qué instrumentos utilizamos para hacer valer nuestro derecho. Los recursos administrativos son muy utilizados en la obra pública, ¿eh? Cuando no nos pagan un certificado, cuando no nos pagan un aumento por inflación, etcétera, ¿no? Es muy utilizado en la obra pública. O sea, no vamos a redactar estos recursos que vamos a ver ahora, pero sí tenemos que tener conocimiento porque cuando nos sentemos a hablar con un abogado, por ejemplo, especialista en derecho administrativo, que es el que va a hacer todos estos informes, tenemos que sentarnos a hablar del mismo idioma, ¿cierto? Por eso, nuestra materia, como les decimos en el primer día, no da receta para cada caso, pero sí los orientamos y le decimos las leyes que hay que aplicar y a dónde tenemos que recurrir cuando se nos presentan situaciones conflictivas, ¿cierto? Bien, por un lado, en la parte derecha, tenemos cuando la administración pública emite un acto administrativo al administrado, el administrado puede aceptarlo o no. Si lo acepta es porque, bueno, está bien redactado el acto, es una multa de tránsito, por ejemplo, tengo que pagarla. Ahora, si no estoy de acuerdo, el administrador tiene estas tres vías. Puedo redactar un recurso de reconsideración que no hace falta un abogado, lo puede hacer uno mismo, el mismo profesional o un ciudadano, y lo emite al órgano que emitió el acto para que lo revise, lo modifica o lo estime. Si el recurso se mantiene firme, no hay una respuesta favorable, tenemos que recurrir al recurso jerárquico, que se emite o se dirige al superior de aquel que emitió el acto, ¿no es cierto? Ese recurso jerárquico sí tiene que ir hecho por un abogado, por un letrado. Y puede ser que estos dos recursos se presenten juntos, por eso se dice de consideración y jerárquico en subsidio se pueden presentar juntos, ¿cierto? Y acá dice contra el órgano superior. Si acá tengo una respuesta desfavorable, acá se agota la vía administrativa para los órganos desconcentrados, ¿eh? O sea, ya no puedo recurrir al recurso de alzada. Voy por esta línea de punto, ¿a dónde? Al contencioso administrativo, que para el caso de la provincia de Córdoba tiene órganos que resuelven los contenciosos administrativos dentro de los tribunales provinciales, dentro de los tribunales ordinarios. Para cuando el contrato o el acto administrativo viene dictado por un órgano desconcentrado. Si el acto administrativo fue dictado por un organismo descentralizado, puedo recurrir al recurso de alzada como una instancia más, ¿cierto? Por ejemplo, cuando el acto viene de la ANSES, de la AFIP, de la aduana, Universidad Nacional, y si también tengo una respuesta desfavorable con este recurso de alzada, acá también se agota la vía administrativa para los órganos descentralizados, es decir, tuvo la ventaja de un paso más nada más. Y acá recurro, sí, al ámbito donde se resuelven las cuestiones. Ustedes ven acá que yo tengo toda la acción judicial en esta parte final. Y en los contenciosos administrativos para los órganos descentralizados se resuelven en los tribunales federales, ya no en los tribunales ordinarios, sino en los tribunales federales, que es un tribunal superior, que ustedes han visto, si lo conocen, está en Barrio Rogelio Martínez, en la avenida Arenal, ¿cierto? Ahí se dirimen todas las cuestiones que son federales. ¿Está claro, chicos? Sí, profe. ¿Se entendió? Bien. Bueno, acá le doy algún ejemplo. Por ejemplo, interpone recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, quiere decir que se presentaron los dos juntos. Se solicita inmediato reconocimiento de trabajo adicional ejecutado en la obra de referencia y no pagado sin causa jurídica. Solicita aplicación de intereses y reconocimiento de daños y perjuicios. Solicita urgente y preferencial despacho. Entonces, esto se dirige a la Dirección Nacional, una empresa lo dirige a la Dirección Nacional de Vialidad, que en el carácter indicado vengo en tiempo y forma a interponer recursos de reconsideración y jerárquico contra el acto administrativo dictado
por la Dirección Nacional de Habilidad, que dispuso de manera ilegítima y arbitraria proceder al no pago del trabajo adicional aprobado con fecha tal. Estos, vuelvo a repetir, estos recursos los hace un abogado, no los hacemos nosotros, pero tenemos que entender qué instrumentos tenemos para poder reclamar, ¿sí? Este otro es de un docente, solicita inmediata devolución de haberes descontados sin causa jurídica, solicita aplicación de intereses, reconocimiento de daños y perjuicios, solicita urgente y preferencial despacho, ¿no es cierto? Y está dirigido al Ministerio de Educación porque este docente le fueron descontados los haberes de los días que faltó por adherirse a una huelga establecida por el gremio docente, por ejemplo. ¿Está claro? Bien. Hasta acá hemos visto la primera parte de la clase, que es derecho administrativo, los instrumentos y la función administrativa. Esencial para que podamos entender y podamos hablar con términos correctos de obra pública. ¿Sí? ¿Y qué es la obra pública? Cuando hablamos de obra pública, generalmente nos imaginamos que siempre la obra es la construcción de un puente, una autovía, un edificio público, pero también la obra pública puede ser la construcción de una cosa mueble, puede ser una obra de arte, una aeronave, una máquina, una embarcación. Entonces puede ser una cosa mueble o inmueble cuya construcción integral o reparación está destinada a la utilidad pública, a la utilidad común directa o indirecta. Directa cuando hacemos uso directo de eso, como de la obra pública, por ejemplo, una autovía, o indirecta cuando no la podemos usar en forma directa, como por ejemplo podría ser la casa de gobierno, ¿cierto? Perteneciendo a su titularidad del Estado nacional, provincial o municipal o ente descentralizado. Ese es un concepto general de obra pública en el cual tenemos como caracteres que la titularidad siempre tiene que ser del Estado. La ejecución de esa obra pública puede ser realizada por el Estado de forma propia o contratando a un contratista o a un concesionario. La cosa que se construye puede ser mueble o inmueble, de naturaleza corporal o incorporal. De naturaleza corporal, ustedes saben, aquellas cosas muebles que se pueden percibir por los sentidos, o incorporal, como pueden ser los derechos, los créditos, las servidumbres, una dirección técnica de obra, por ejemplo. La financiación de la obra pública puede ser realizada con fondos del Tesoro de la Nación, de la provincia o del municipio, o de otro tipo de financiación que ahora lo vamos a ver, y el destino de la obra pública siempre tiene que ser la utilidad común. Y la finalidad, satisfacer necesidades de interés público o colectivas o sociales. Bien. Pero la Ley de Obras Públicas Nacional, la 13.064 del año 47, en el artículo primero, da una definición un poquito más completa de lo que es la obra pública y dice que considérese obra pública toda construcción, trabajo o servicio de industria que se ejecute con fondos del Tesoro de la Nación. Estamos hablando de ley nacional. A excepción de los efectuados con subsidios que se regirán por leyes especiales y las construcciones militares, y su reglamentación y supletoriamente por las disposiciones de la presente ley. Es decir, que el artículo 1 dice que la ley nacional considera obra pública toda construcción, trabajo o servicio de industria en donde el origen de los fondos para hacer de esa obra puede recurrir del Tesoro de la Nación o de otro tipo de financiamiento que puede ser un ente financiero nacional o internacional o del interés privado empresario. Y aquí surge una cuestión. ¿Puede ser considerada una obra pública financiada por un privado? ¿Alguien me puede responder? ¿Qué les parece? Pero no dice que debe salir del Tesoro de la Nación, la obra pública. Bueno, por eso dice Tesoro de la Nación o de otro financiamiento, que puede ser un ente financiero o el privado empresario. ¿Qué les parece? Sí, profe, se puede. Puede ser, exacto, puede ser. ¿Por qué puede ser? Porque un privado puede construir una escuela, un edificio público para uso público, pero siempre y cuando, una vez terminada la obra, la titularidad
el dominio de esa obra pase a formar parte del dominio público o privado del Estado. Es decir, cuando el Estado recibe esa obra y la puede transferir a nombre del Estado, entonces sí se considera obra pública financiada por un privado. ¿Está claro? Bien. Hay un decreto reglamentario. Profe, ¿y cuál sería la ganancia del privado? Bueno, puede ser una donación. No puede ser que no. Hay muchos casos en que se han donado obras de uso público para el Estado. Puede ser una donación. La Bien. construye y la dona, pero la transfiere, la titularidad se la transfiere al Estado. ¿Sí? Bien. ¿Está claro? Bien. Hay un decreto reglamentario, ¿no es cierto?, de esta ley, que nos desglosa lo que llamamos construcciones, que son obras viales, portuarias, diques, líneas telefónicas y telegráficas, aeropuertos, monumentos, perforaciones, replanteos. También lo que es trabajo de ampliaciones, reparaciones, conservación, dragado, balizamiento, relevamiento. O servicio de industria le llama a la organización de talleres, fábricas, usinas e instalaciones de servicios industriales. No vamos a ver la historia. En nuestra legislación existen una ley madre, una ley nacional que rige para todo el Estado nacional, que es la 13.064, de la cual dimos la definición de obra pública, y a su vez cada provincia del Estado argentino tiene su propia ley de obras públicas. En el caso de la provincia de Córdoba, la ley 8614 del año 97, que fue modificada en el año 2016 por la 10.417 que está en vigencia. ¿Sí? Si hacemos una comparación de la estructura de ambas leyes, fíjense que una habla de capítulos, otra habla de títulos, pero en general tienen los mismos temas. Una habla de la licitación y adjudicación, esta también de la licitación, de la formalización del contrato, de la selección y firma del contrato, etc. Y llegamos a este último capítulo donde habla de la jurisdicción contencioso-administrativa, y en el título 10, de las jurisdicciones e impugnaciones. Quiere decir, fíjense lo importante de lo contencioso-administrativo, de dónde se dirimen las cuestiones, la diferencia entre el Estado y los particulares, que hay un capítulo destinado a eso en ambas leyes. ¿Está claro? Bien. Ahora vamos a ver de la obra pública, y para que lo sepamos bien diferenciar, qué son los sistemas de ejecución, los sistemas de selección y los sistemas de contratación de obra pública. Cuando hablamos de sistema de contratación, es lo mismo que hemos visto en el derecho privado, o sea, cómo hace el Estado para pagarle al contratista. O sea, los sistemas de contratación, ustedes recuerdan que son el ajuste alzado, la unidad de medida, el coste y costa, los sistemas mixtos, que no lo vamos a ver ahora, pues ya no vamos a tener tanto tiempo, ¿sí? Pero vamos a ver los sistemas de ejecución. El sistema de ejecución puede ser directo o indirecto. ¿Cuándo es directo? Cuando la administración por sí misma ejecuta la obra. Un órgano del Estado contrata la mano de obra, compra los materiales, alquila los equipos si no lo tiene. Quiere decir que la administración se llama obra por administración. Como así ocurre en el privado cuando escuchamos decir, no, yo la hice por administración a la obra. Administración quiere decir que yo mismo la hice, yo contraté la mano de obra, yo fui, compré los materiales, fui, vine, y no le tuve ningún beneficio porque fue para mí. Por eso es obra por administración. Pero en este caso, el Estado asume el rol de constructor empresario con todos los riesgos que eso conlleva, ¿no es cierto? Si no lo hace así, puedes recurrir al modo indirecto, que es por contrato, es decir, contratar a un tercero, o también hacerlo por concesión, ya sea de obra o de servicios públicos, por iniciativa privada, por contribución por mejoras o por participación público-privada. Todos estos sistemas los vamos a ver en la clase que viene. Hoy nos vamos a dedicar directamente a la obra por tercero. Entonces, ya hemos dicho de la licitación, los sistemas de selección son varios. Vamos a empezar por la licitación privada. Ya vamos a ver cuándo se utiliza un sistema u otro, ¿no es cierto? Pero rápidamente le digo, la licitación privada un organismo invita por lo menos a 8 empresas para que presenten ofertas.
no quita que si, como las licitaciones son públicas y los oferentes están inscritos en el registro de contratistas del Estado, si alguno se entera de que hay una licitación privada, también puede ir y ofertar, y el Estado lo tiene que recibir. Entonces, pero por lo menos el Estado invita a 8 empresas para presentar las ofertas. En el concurso de precios es similar a la licitación privada, nada más que también el monto de la obra es menor y se invita ya a menos oferentes, pueden ser entre 3 o 5. El concurso de público ya no es por precios, sino por antecedentes, es decir, generalmente cuando se eligen las empresas de consultoría, para hacer consultoría, ¿no? Concurso de proyectos integrales que viene atado a la iniciativa privada, lo vamos a ver en la clase que viene. El remate público, que es cuando, como su nombre le dice, un remate, se van haciendo ofertas y se les entrega al mejor postor. Suministro, relevamiento de precios, de herramientas, de máquinas, de insumos de la administración, para eso se utiliza. Y la contratación directa, cuando se contrata directamente a una empresa para la ejecución de la obra. Bien, acá ven licitación pública doble etapa. Ya van a ver, ya les explico qué es la doble etapa. Bueno, todo esto está explicado acá. Para el caso de la provincia de Córdoba, hay una diferencia, hay un cambio de nombre, ¿no es cierto? Está la licitación pública doble etapa, o acto único puede ser. La compulsa abreviada es lo mismo que el concurso de precios, y la subasta electrónica y la contratación directa. La subasta electrónica es una modalidad nueva de licitación, en la cual Córdoba fue pionera y fue impuesta en Argentina como iniciativa por Córdoba, en la cual las licitaciones se hacen en forma virtual, donde los oferentes hacen sus mejoras, van mejorando su precio hasta un piso, ¿no es cierto?, de manera virtual. Esto tiene la ventaja que incentiva la competencia, agiliza los procedimientos de contratación y permite la accesibilidad a la información pública, es decir, que los ciudadanos pueden ver quiénes se han presentado, quién ganó la licitación, etc., ¿no? Bueno, esto es el sistema de contratación. ¿Y qué es la contratación directa? Hay contratación directa por monto o por causa o naturaleza. Bueno, primero debe explicar, por monto, la contratación directa por monto es generalmente cuando se tiene que hacer rápido una obra o porque el monto es bajo, ¿no es cierto? Entonces, para no llamar a un proceso licitatorio, se contrata directamente a una empresa. Ahora, cuando es por causa o naturaleza, puede haber una urgencia, un secreto de Estado, puede haber artistas o fabricantes especializados en una cosa determinada, porque ya alguien tiene una marca o un privilegio para la construcción de algo, porque hay una licitación desierta, porque hay ofertas que son inadmisibles, ya lo vamos a ver también. Entonces se recurre a la contratación directa por monto o naturaleza, por causa o naturaleza, o como ocurrió en el caso de la Argentina o en el mundo, ¿no es cierto?, por la contratación directa por la pandemia en el año 2019, donde se hacían contrataciones directas para la construcción o la refacción de adecuación de hospitales públicos, o para la utilización de inmuebles privados, como por ejemplo hoteles para adaptarlos para alojar pacientes de COVID. Bueno, eso se utilizó, esta figura de la contratación directa se utilizó mucho en esa época, ¿no? Pero bien, ahora, el organismo que llama licitación está acotado para elegir el procedimiento de selección, ¿no es cierto? Y esto está sujeto a la ley normativa de ejecución del presupuesto de la provincia de Córdoba, que es la 5.901, para las contrataciones previstas en obras públicas y que se detalla. Acá tenemos contratación directa por monto, por causa, concurso de precios, licitación privada y licitación pública. Y hay un valor índice, un valor económico 1, que para el año en ejercicio 2024 es 380.000. Entonces el organismo, para saber qué sistema de selección utiliza, dice, bueno,
primero multiplico el índice 20 por 380.000. Si ese monto es menor o igual que el producto de 20 por 380, hago una contratación directa por monto. Si es por causa, no tiene límites. ¿Cuál sería también una contratación directa por causa? Como por ejemplo, cuando llega la época de inicio de clases en la escuela de nivel primario, secundario, hubo una tormenta, se llegó una tormenta, se levantó un techo, volteó paredes, etcétera. La administración no tiene tiempo para iniciar un proceso de licitación pública, entonces hay una causa que es urgente, que es iniciar la clase, y tengo que tener el establecimiento en condiciones. Entonces hago una contratación directa por causa. O como ocurrió en la provincia de Córdoba, muchos años anteriores, donde la crecida de un río, por ejemplo en la zona norte, arrastró un puente y dejó 2 zonas incomunicadas. Entonces, en ese caso no hay límites para la contratación directa, ni hay tiempo para llamar a un proceso de licitación. Se contrata a una empresa especialista en ese rubro. Pero ojo, que esto tiene que estar debidamente justificado, tiene que haber un presupuesto y tiene que estar aprobado. Todo eso se hace de forma rápida, ¿no es cierto?, para que no se produzcan, contrataciones ilícitas, ¿sí? Bueno, para saber si es un concurso de precios, multiplicamos el índice 90 por 380. Si no, recurrimos a la licitación privada hasta el índice 240, y la licitación pública no tiene límite de precio. ¿Está claro? Bien. Ahora vamos a ver la licitación pública. Vimos soberanamente cada una de estas, vamos a hablar de la licitación pública. ¿Qué es la licitación pública? Es un procedimiento de selección del contratista o del co-contratante que, sobre la base de una previa justificación de idoneidad moral, técnica y financiera de los participantes, se tiende a elegir la oferta más conveniente, que no significa la más barata. Este procedimiento administrativo es una secuencia ordenada de etapas para la elección de la oferta más conveniente, que, vuelvo a repetir, no es la más barata. Aunque lamentablemente a veces la administración, en la práctica, suele ocurrir que el precio es vital, ¿no? Pero algunos organismos se salen de lo que es el espíritu de la ley, donde la elección debe ser sobre la oferta más conveniente. ¿Y por qué más conveniente? Porque puede ser no la más barata ni la más cara, puede ser la del medio, pero el contratista tiene que justificar esto, de manera moral, técnica y financiera. No cualquiera puede ser proveedor o contratista del Estado. Para ser colaborador del Estado tengo que estar inscrito en el registro de contratista de la provincia de Córdoba, en este caso, que es el ROPICE, en el cual me puedo anotar en diferentes especialidades, como puede ser arquitectura, obras viales, obras hidráulicas, o de ingeniería especializada, en el cual se encuadran todas aquellas ingenierías no enunciadas anteriormente, ¿cierto? Bien. Bien, este procedimiento administrativo, que es de la licitación pública, es un conjunto de actos interligados. Está formado por todos los instrumentos que hemos visto acá, por simples actos administrativos, hechos, reglamentos, contratos administrativos, y también por actos jurídicos y hechos jurídicos. El objeto de la licitación pública es elegir el contratista. Y el licitante, repetimos, es siempre un ente público, y puede ser estatal o no, y que interesa que ejerza la función administrativa, ¿no? Como todo órgano de gobierno, desempeña función administrativa, por lo tanto, tiene que ser un ente público. De los oferentes, únicamente el Estado elige o selecciona la oferta más conveniente. El cuerpo normativo en el cual se apoya todo procedimiento administrativo es la Ley de Obras Públicas, ya sea nacional o provincial, la Ley de Contabilidad, el Reglamento de Contrataciones del Estado y los pliegos de bases y condiciones y técnicos de la licitación, que lo vamos a ver ahora. ¿Están escuchando bien hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Perdonen los rapidez, chicos, por ahí deténganme, pero
Ya me quedan 20 minutos. Bueno, ¿cuáles son los principios que rigen todo acto licitatorio? Bueno, el principio rector es la buena fe, tanto del contratista como de los funcionarios públicos. Luego está la publicidad, la libre